Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos aquí en nuestro nuevo podcast, La Biblia en un año, día 171. ¿Cómo descubrir tesoros inagotables de la Biblia? Mi primer encuentro con Jesús fue por medio de la lectura de la Biblia. Desde entonces la he leído prácticamente todos los días de mi vida. Aunque he leído muchas veces cada pasaje de la Biblia constantemente, veo y descubro cosas nuevas. La Biblia está llena de tesoros inagotables para que tú leas y digieras, por medio de las cuales puedes encontrar a Dios. Pero no siempre es un libro fácil de entender. Un ingrediente clave para comprender mejor la Biblia es reconocer el lenguaje y el género literario que está usando el autor, es decir, el tipo de literatura que hizo y por lo tanto lo que el autor pretende con ella. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Salmo 75, capítulo del 1 hasta el 10. Dios abate al malo y exalta al justo. Vamos a estar leyendo en la Reina Valera 1960. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os enfatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagas alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Primero, las metáforas poderosas. Algo puede ser cierto sin ser literal. Este salmo vemos ejemplos de verdades expresadas mediante metáforas. La justicia de Dios es el fundamento de nuestro universo. En el salmo de hoy encontramos al menos 4 metáforas acerca de la justicia de Dios, el mal y sus efectos. El salmista sabía también, como nosotros, que la tierra no está sostenida literalmente por columnas. Está usando deliberadamente un lenguaje metafórico que tiene que ser leído como tal. Es el lenguaje de la poesía, el cual es tan cierto como la verdad literal. El estremecimiento de la tierra, versículo 3, la parte A, y sus pueblos eran una metáfora acerca de los efectos del mal. La inmoralidad socavaba la estabilidad de la tierra y la sociedad. El Señor proclama que Él sostiene su creación por su gracia. Soy yo quien afirma sus columnas. Versículo 3, la parte B. El poder y sus problemas. Los cuernos simbolizaban el poder. De nuevo, la palabra se usa metafóricamente. Se trata de un lenguaje poético. Dios exalta el cuerno, es decir, el poder de los justos, y corta el cuerno, el poder de los impíos. En el versículo 10, el poder puede corromper fácilmente y llevar a la arrogancia. Dios dice a los arrogantes, no hagan gala de su soberbia. Versículo 5. El ministerio y su poder. La mano del Señor, versículo 8, se usa como un símbolo de su grandeza y poder. Se trata de un lenguaje antropomórfico en el que las palabras se usan para asignar una forma o atributos humanos a algo que no es humano.
Cuando imponemos las manos al interceder o ministrar, nuestras manos pueden hacer muy poco, pero simbolizan el poder omnímono de Dios, trabajando por medio de nosotros. Juicio y Jesús. Asimilar el juicio de Dios a una copa, en otra metáfora, en la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. Versículo 8. En la cruz Jesús cargó en su propio cuerpo la copa del juicio de Dios. Habló ello anticipadamente en Marcos capítulo 10, versículo 38 y en Lucas capítulo 22, versículo 42. En Juan 18, capítulo 18, versículo 11. Y tomó sobre sí el juicio que nosotros merecíamos. Vamos a estar orando y dándole gracias a Dios por haber tomado nuestro lugar. Señor, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias e invocamos tu nombre. Gracias porque un día te librarás de todo el mal de este mundo y la bondad y la justicia prevalecerán para siempre. Gracias, mi amado Señor. Vamos a estar leyendo también Hechos capítulo 13, versículos del 13 al 41. En la misma versión, Reina Valera 1960. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía en Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo algunos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén,
los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os haré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, ni alguien os la contare. Segundo, hechos históricos. ¿Cómo puedes estar seguro de que has sido perdonado? ¿Cómo saber que la muerte no es el final? ¿Cómo puedes estar seguro de que tendrás vida eterna? Puedes estar seguro de que todo esto por los hechos históricos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Lucas estaba narrando la historia al principio de su trabajo de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Lucas dice que las pruebas de las narraciones de los testigos presenciales les han sido transmitidas. Él ha investigado concienzudamente todo y ha escrito ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Lucas capítulo 1, versículo del 3 al 4. El pasaje de hoy describe la historia de los viajes de Pablo y da cuenta de su discurso. De la misma manera, Pablo habla en él de los hechos históricos. Vuelve a contar la historia del pueblo de Dios, los hechos históricos del Éxodo, los años del desierto, la conquista de Canaán, los jueces y los reyes. Todo ello para llegar hasta David, de cuyos descendientes vendrían el Jesús histórico. Pablo prosigue centrándose en los hechos históricos de la muerte y en concreto la resurrección de Jesús, haciendo 4 afirmaciones acerca de la resurrección. La acción de Dios: lo bajaron del madero y lo sepultaron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Hechos 13, 29 al 30. Lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento lo cumplió en el Nuevo Testamento al resucitar a Jesús, versículo 33. Como se había profetizado en el Antiguo Testamento, tal como estaba escrito en el segundo Salmo, versículo 33. El hecho histórico: Dios lo resucitó, versículo 34. La resurrección no es una metáfora ni algo que se experimenta existencialmente, solo dentro de nuestros corazones. Es, como dice Pablo, un hecho histórico. La resurrección física de Jesús ocurrió realmente. Jesús resucitó corporalmente de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él a Galilea, a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. El suceso único. La resurrección de Jesús fue un suceso único en la historia. Pablo pone en contraste a Jesús con David, quien fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Versículo 36, la parte B. Puede que otros hayan sido resucitados para morir, y su cuerpo nunca haya sido conocido.
Pero en cambio Jesús fue resucitado y su cuerpo nunca conoció la corrupción. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Las buenas noticias. Estas son las buenas noticias que Pablo predicó. La resurrección significa que la cruz fue efectiva y el perdón de los pecados es posible. Versículo 38. Todo aquel que cree es justificado. Versículo 39. Tu pasado ha sido arreglado y puedes vivir en una relación correcta con Dios. El hecho histórico de la resurrección tiene grandísimas implicaciones para tu vida y tu futuro. Si Jesús murió, fue sepultado y resucitado por Dios. Eso significa que un día aquellos que creen en Él y hayan muerto serán resucitados por Dios para la vida eterna. Aleluya. Ver Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18. Sería muy bueno que lo pudiéramos leer allí y mirar el contexto de lo que nos quiere decir esta palabra. Vamos a estar orando al Señor por esas maravillas que Él ha hecho para nosotros aún sin merecerlo. Gracias, Señor, por las maravillosas buenas nuevas de la resurrección. Gracias porque mis pecados son perdonados, aleluya, y soy justificado para no temer a la muerte, porque sé que algún día, Señor, obtendré la vida eterna. Ayúdame como a David a servir a tu propósito para mi generación, proclamando este mensaje a cuanto más gente me sea posible, para que ellos también puedan alcanzar ese maravilloso regalo de tu salvación. Amén. Vamos a estar leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante, y también el capítulo 7, versículos 22 en adelante. Salomón edifica el templo. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa eran 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo eran de 5 codos de ancho, el del medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabada, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de alturas de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre.
Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo, de adelante tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores, todo era cedro. Ninguna piedra se veía y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró las entradas del santuario con cadenas de oro y la cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Asimismo, así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en un lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores y los cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés y las 2 hojas de una puerta giraban y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó en el atrio interior de 3 hileras de piedra labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Cis, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8.º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Vamos a estar leyendo también Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo desde el 1 al 22. Otros edificios de Salomón. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columna de cedro con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y habían 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en el que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo.
y la casa en el que él moraba en otro atrio desde el pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a las medidas y maderas de cedro y en el gran atrio alrededor habían 3 hileras de piedra labradas y una hilera de vigas de cedro, así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Salomón emplea a Hirán de Tiro. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Esta pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Habían trenzas a madera de red y unos cordones a madera de cadenas para capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico. Tenían forma de lirios y eran de 4 codos. También tenían los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Tercero, la representación simbólica. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios le interesan los detalles de tu vida? Cuando leamos las instrucciones precisas para la construcción del templo, vemos con qué cuidado Dios preparó, anticipó y prefiguró aquel templo mucho más grande que se desvela en el Nuevo Testamento. Si Dios está preocupado acerca de los detalles de un edificio, puedes estar seguro de que le interesen aún más los detalles de tu vida. Si algo te importa, le importa a Dios también. La tipología trata de la representación simbólica en una parte clave de nuestra comprensión del Antiguo Testamento como cristianos. Algunas de las grandes verdades del Nuevo Testamento son anticipadas en la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Adán es un descrito como la figura arquetipo de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 14. El templo del Antiguo Testamento puede ser visto como un prototipo del templo nuevo del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. En este pasaje tenemos una descripción del templo en cuya construcción Salomón invirtió 7 años. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 38. Fue diseñado como la morada de la presencia de Dios en la tierra. Viviré entre los israelitas. Por ende, la excelencia era de la mayor importancia porque era el lugar de la presencia de Dios y su nombre estaba en juego. Lo hicieron todo lo bien humanamente que se podía. Era deslumbrante y no se escatimó en gastos. Si la excelencia era un valor altísimo para ellos, debería serlo aún más para nosotros ahora que la presencia de Dios está en nosotros. Merece la pena resaltar que Dios no tiene prisa.
Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado, en Israel en el mes de Sin, que es el mes segundo. Habían transcurrido 480 años después de que los israelitas salieron de Egipto. El templo del Antiguo Testamento apunta hacia el pueblo de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Dios vive individualmente en cada uno de nosotros. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. La iglesia es hoy el templo sagrado en el que Dios mora por su Espíritu. Eso lo podemos ver también en Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22. Esta es la casa de Dios hoy en día. Vamos a estar orando. Señor, abre mis ojos para ver los inagotables tesoros que hay en tu palabra. Ayúdame a leer, a subrayar, a aprender y a dirigir interiormente la Biblia. La verdad que hay en la palabra tuya, en la Biblia, expresada en todos sus diferentes lenguajes e imágenes. Por encima de todo, ayúdame a ver a Jesús crucificado y resucitado de entre los muertos, aquel de quien trata toda la Biblia. Aleluya. La pastora Pipa añade en Hechos 13, capítulo 38, la parte B y el versículo 39. Sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser